Bienvenidos mi gente, estamos en una nueva entrega para este canal. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita. El día de hoy vamos a escuchar una increíble historia, impactante. Me estuvo contando mi querida aquí, la elegantísima Ruth. Me estuvo contando más o menos y para mí es una historia impactante. Yo voy a estar igual que ustedes con la intriga porque no sé la historia a profundidad, pero vamos a escuchar lo que es la historia de Ruth. Pero antes de vamos a conocer quién es Ruth. Ruth, eh, dile ahí a los suscriptores tu nombre, dónde te congregas, que por cierto es sierva, hija de Dios, y qué tiempo tienes en el Evangelio. Buenas tardes, como ya él dijo, mi nombre es Ruth Mejía, me congrego en la iglesia Casa de Adoración Jehová Sabaoth, que estamos ubicados cerca de Laboratorios Referencia por el Colegio Credi. ¿Qué tiempo más o menos tienes tú lo que es el Evangelio? Yo tengo 6 años ya cumplidos en el Evangelio, para la gloria y la honra del Señor. Amén. Antes de tú entrar al Evangelio, ¿cómo era tu vida? ¿Qué tú hacías? Etcétera, etcétera. Yo hacía de todo un poco, Lo único que gracias a Dios nunca hice fue ni prostituirme, ni mucho menos consumir drogas, pero bailaba, bebía mucho y en cuanto a amores, tenía uno y un chin más. Nunca fui una persona con tabúes, siempre pensé que la mujer soltera no pega cuernos y siempre que la mujer estaba soltera, yo entendía que podía hacer con su vida lo que quería, sin saber que eso me iba a llevar a lo que el plan de Dios en sí en mi vida. Es una mujer empoderada. Como pueden ver aquí, Ruth, aparte de buen moza, se da unos flow que son únicos aquí, son únicos. Ruth, vamos a entrar ya un poquito, ya como la gente ya sabe dónde te congregas, el tiempo que tienes ya dentro de lo que es la palabra. Vamos a entrar un poquito ya de una vez a lo que es la historia. Vamos a ver. Bien, mi historia empieza un 20 de mayo del 2017. Resulta que un día antes de yo tomar la decisión de presentar a mi hijo menor, que en ese entonces tenía 4 meses de nacido, recibo unos ataques fuertes, demoníacos muy fuertes, en donde quería quitarme la vida, donde quería quitarle la vida a mis hijos. Y ese día fue tan tedioso, fue tan doloroso porque no sabía qué hacer. Yo quería huir porque no quería ni hacerme daño ni hacerle daño a mis hijos. Escondí los cuchillos, las tijeras, la gilet, todo lo que pueda ser cortante, todo lo que pueda causarme un daño, causarle daños a uno de mis hijos. Y fue tan impactante poder recibir un ataque de esa índole porque no sabía, no entendía lo que me estaba pasando. Perdón que te interrumpa ahí, para ir dándole un poquito más de forma a lo que es la historia o el testimonio, se podría decir. Tú estabas bien, o sea, tú estabas bien mentalmente, todo estaba bien. Ya tú eras cristiana, ¿cierto? Cuando pasó eso, o tú ibas a dar el paso. Yo iba para la iglesia un domingo 21 de mayo. Tú visitabas la iglesia, pero todavía no habías aceptado lo que es a Cristo. No. Yo no había visitado la iglesia. Mi comadre, que es mi sobrina, me estaba insistiendo a que yo fuera a presentar al niño. Yo siempre decía, un día de estos, y un domingo tomo la decisión, bueno, tal domingo voy a presentar al niño. Le digo, ya sí, el domingo lo vamos a presentar. Pues el sábado recibo ese ataque fuerte, mental, con espíritus de locura, de suicidio, de homicidio, para hacer de todo lo que una persona pueda hacerle a su vida. Eso quería hacer yo con mi vida y con la vida de mis hijos. Y para la gloria y honra del Señor, como puedes ver, el Señor no me dejó. Y aquí estoy, 6 años sirviendo a Cristo. Pensé que los ataques iban a culminar cuando yo aceptara a Cristo, pero no fue así. Pero en algún momento usted intentó hacer algo que no se le... O sea, eso nada más le llegó a la mente. ¿Usted nunca intentó hacer algo? Sí lo intenté, pero nunca tuvo cabida. Pero vamos a ver, para que detalle un poquito esas cosas que usted intentó hacer, para que me lo detalle cada uno, cómo usted lo iba a hacer, qué le estaba pasando por la mente. Porque hay un público que... O sea, usted le está contando el cuento por arriba, entonces el público tiene una intriga. Pasa que cuando las personas dicen que intentan quitarse la vida es porque toman un cuchillo,
o toman un arma, cualquier arma, tanto sea blanca como de fuego, para poder intentar quitarse la vida, pero no es simplemente. Los demonios atacan tu mente para que luego eso vaya a la realidad. Y eso fue lo que pasó conmigo. Los demonios empezaron a atacar mi mente a tal punto que yo sentía que tenía un demonio en una mano, otro demonio en otra mano, uno en un pie y otro en el otro pie. Espíritus de locura generacionales que me atacaron muy fuerte. Me despertaba, ya todo eso fue después que yo me convertí el 21 de mayo, un día antes de ese ataque que yo había tenido de quitarme la vida. Pero todos los sábados yo intentaba quitarme la vida. Exactamente los sábados. Exactamente los sábados. Yo no entendía por qué, porque ese era el momento en el que en mi casa yo me quedaba sola con mis hijos. Yo vivía con mi papá y mi mamá. Mi mamá se iba para donde mi hermana, mi papá salía de la casa y llegaba a ciertas horas o se mantenía yendo y viniendo y yo me quedaba sola. Y en ese momento de soledad, el enemigo tomaba mi mente para ministrarme, quererme decir, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo de esta forma, tienes que buscar aquello, buscar los métodos, buscar con qué yo hacerme daño. Y yo, con miedo a hacerle algo a mis hijos y con miedo a Dios, lo que hacía era esconder todo o tratar de salir de la casa. Escuchaba a los demonios cómo me maldecían a las 3 de la mañana, los días de semana. A las 3 de la mañana, los días de semana, tenía que salir corriendo a la casa de mi pastora porque no aguantaba. Sentía a los demonios tocándome las piernas y agarrándome para que yo salga loca para la calle. Y yo lo que hacía era irme para donde mi pastora todos los días a las 3 de la mañana. O sea que aparte de los ataques y todo eso, usted básicamente tenía un control de usted. O sea que nunca, o sea, no sé si fue Dios que No la estaba sería- ayudando ahí, porque usted sabe que hay personas que básicamente tienen, por así decirlo, su mente débil. Y cualquier cosa que le ponga el demonio, ellos lo hacen. Incluso usted lo que hacía era esconder los cuchillos, toda la cosa con lo que Porque usted podría hacer daño. no es en sí el dominio propio, porque en ese momento yo no tenía dominio propio. El que tiene dominio propio simplemente reprende y continúa. Yo no reprendía, yo no hacía nada, yo simplemente salía corriendo hacia Dios o hacia mi pastora, que era la única persona que yo entendía que en el momento me podía ayudar. Pero lo que le quiero decir es que usted tenía en ese momento el dominio de usted decir, ok, el demonio me está poniendo esto, pero no lo voy a hacer. ¿Entiende? Digamos que no sería dominio, digamos que era temor a Dios. Ok. Temor a Dios, porque es que el dominio propio en realidad yo no lo tenía. Yo no podía controlarme, mis emociones, yo no podía controlar lo que yo hacía en el momento. Lo que sí podía hacer en el momento era salir corriendo a Dios y a meterme cada día más con Dios. Mi gente, estamos en vivo, usted ve gente pasando, niños, ese es el hijo de ella. Estamos en vivo, mi gente, estamos al aire libre. No le puede dar Ya para hablar ustedes con ellos. saben. Bueno, seguimos aquí. Ay, Dios mío. Ruth, en una ocasión usted estaba diciendo ahora mismo, hace unos segundos o unos minutos, que usted sentía cómo los demonios la agarraban por los brazos, o sea, por sus extremidades, y la maldecían a usted. ¿En algún momento usted llegó a distinguir uno? Por nombres no, pero sí entendía que eran demonios generacionales muy fuertes de parte de mi papá y mi mamá que me maldecían porque ya yo había venido a Cristo. Espere. Hay un público ahí que no conoce básicamente sobre la palabra, y el fin lo que queremos es también enseñarle a la gente y llevarle si, por mensaje ejemplo, a la gente. Cuando se habla de espíritus generacionales, ¿qué se entiende como espíritus generacionales? Bueno, espíritus generacionales no son más que demonios que pasan de generación en generación. Lo tienen tus padres, pero pasan a los hijos. O sea, cuando salen de los padres, pasan a los hijos, pasan a los hijos. No necesariamente que salen, sino que están determinados para una generación en específica. Y cuando se para una persona en pie de guerra cristiana y rompe con esos espíritus generacionales, entonces ahí todo se rompe. Al yo aceptar a Cristo, los ataques se intensificaron porque el enemigo, Satanás o el diablo, como lo quieran llamar, no quería que yo fuera cristiana.
No, es que Satanás no quiere que nadie sea cristiano. Exactamente, porque él lo que quiere es que nuestra alma se pierda. Sí, pero yo siempre he visto como que porque Satanás, supuestamente yo he escuchado, Satanás sabe cuando hay personas, pues sabes que hay personas exactamente que tienen llamados fuertes Sí, exacto. por lo que es Dios, entonces hay veces como que Satanás sabe y trata la mil formas de que tú no entres porque sabe que tú le vas a hacer una guerra fuerte. Exactamente, ese fue mi caso. El Señor me había llamado para guerra espiritual, yo no sabía y no entendía, hasta que se acercaban profetas y me decías, eso que estás pasando no es para muerte, porque yo pensaba que yo iba a morir, yo pensé que yo no iba a durar un año siendo cristiana, porque en mi niñez yo era muy cobarde, yo no me levantaba en las noches a hacer pipí si estaba oscuro, yo me arropaba y esperaba que saliera el sol para poder pararme a ir al baño. Ahora tener pleitos con demonios que me atacaban tanto física como mental, espiritual, en sueños. Los demonios me atacaban de todas formas que una persona puede imaginarse, me atacaban los demonios. Wow, fuerte. Bastante fuerte, atacaban a mis hijos. Si yo estaba en el baño, los demonios me hablaban. Si mis hijos estaban durmiendo, no dejaban dormir a mis hijos. Fueron unos inicios muy fuertes, pero con todo eso yo me mantuve firme y de pie buscando al Señor. Hábleme, Ruth, de lo que es el proceso, ya que es un tema muy controversial ya en los caminos. Exacto. El proceso, hábleme un poco sobre los procesos. Ya No esa historia, obviamente, fue un proceso que usted ha pasado, pero hay muchos y también hay muchas tentaciones. Hábleme un poco de eso en su vida y cómo usted lo ha ido pasando, etcétera, etcétera. Porque ya usted tiene un tiempo en el Evangelio, 6 años, ya es muy madura, se podría decir. Claro, amén. Entonces hay personas ahí, nuevos creyentes, hay personas que están pensando entrar, etcétera, etcétera. Y como le dije anteriormente, lo que queremos es llevar el mensaje. Llevar el mensaje. Entonces, ¿cómo usted pasó o qué usted hacía para pasar esos procesos, etcétera, etcétera? Yo pasé un proceso muy fuerte, porque todo el que viene a Cristo, si usted viene muy glamuroso, el Señor te quita el glamour. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explique eso ahí, que si tú vienes muy glamuroso. Viene muy glamuroso y muy con taquitos, el Señor te quita el glamour y te quita los taquitos y te pone a chancletear. Y eso no significa que tú no vas a volver a ser glamuroso o glamurosa, simplemente que vas a aprender a hacerlo para Dios. Porque dice la palabra que todo lo que hagas, hazlo con amor como si fuera para Dios. Y nosotros nos cambiamos para el mundo, nos ponemos bellos para el mundo, pero cuando venimos a Cristo todo eso cambia. Yo pasé un proceso fuerte a mis inicios, tanto con ataques espirituales, yo pasé escasez de ropa, yo pasé hambre, llegué a durar un tiempo viviendo en mi iglesia con mis 2 niños. Yo andaba en un coche con una chancleta porque ni siquiera tenía que ponerme en los pies. Y andaba San Pedro entero con ese coche en el que yo tenía a mi hijo pequeño, que todo el que me veía pensaba que mi hijo tenía alguna condición, no sabiendo que era que yo lo quería cargar al muchacho. Y ya se pueden imaginar, un niño pequeño llora, no quería a nadie que no fuera a mi papá, a mi cuñado o a su hermanito. Y yo tuve que pasar todo ese proceso para poder hoy estar aquí firme y de pie. Amén, Cuando amén. no tenía que darle a mi hijo de comer, yo lo mantuve con las lechitas que dan en la escuela. Eso le dañó el estómago, pero yo fui a Dios y yo le decía, Señor, sana a mi hijo porque tú sabes que yo no tengo dinero. Y el Señor lo sanó. Pues apareció una profeta y me dice el Señor que le sana el estómago a tu hijo. Luego al niño le da meningitis. Vuelvo otra vez y lo llevo al altar y hablo con Dios, Señor, tú sabes, pero llorando porque a toda madre se le quebranta el corazón. Eso es claro, que uno de nuestros hijos tiene algún quebranto, al altar. Y le decía, Señor, tú sabes que dinero no tengo, así que está en ese muchacho, Padre, que tú sabes que ese es tu hijo y ese tú me lo dices. Y comenzaba cuantas palabras me salían para yo hablar con Dios. Yo le decía a Dios y el Señor lo sanó de meningitis. El Señor lo sanó de verrugas que le salieron en todo el cuerpo. El Señor ha sido tan maravilloso en mi vida que no tengo palabras para poder expresar el agradecimiento de Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Pero fueron unos inicios fuertes, pero siempre corrí a Dios. Eso así, siempre tenemos que ir al Creador. Ruth,
viviste en la iglesia, eso como que me impactó un poco. ¿Cómo era ese proceso de tú vivir con tus dos niños en una iglesia? O sea, esos pastores que hay que, si me están viendo, mi respeto, porque son pocos, no somos quien para juzgar, pero se ve claro y son pocos lo que ayudan a alguien así. Vivir en una iglesia con sus dos hijos, explica un poco cómo fue ese proceso, qué te pasó ahí adentro, cómo usted pudo salir de esa escasez que usted tenía ahí, a usted ya poder tener un poquito más de independización. Yo llegué a vivir a la iglesia porque mi papá me había echado de la casa con los dos niños y el único lugar que tenía para ir era la iglesia. Fue el único lugar que tuve llave por primera vez y ese era el único lugar en el que yo me sentía tranquila. Todos los días venía, mi papá luego fue a buscarme y yo le dije que yo no iba para la casa y él me dijo, pues por lo menos ve si come a la casa, pero yo no comía, yo dejaba que los niños se comieran la comida y volvía otra vez a la iglesia. Y ya se pueden imaginar, cada día mis hijos, yo teniéndole que regalar una sonrisa porque no tenía cómo mantenerlos, no tenía para su educación. Había alguien que fue importante en este proceso, que cada día me daba 50 pesos. Y con esos 50 pesos yo compraba pamper, con esos 50 pesos yo compraba un Maví y el Maví tenía que dividirlo en 14 biberones porque mi hijo se levantaba mucho en la mañana, en la madrugada. Antes de llegar a las 7 de la mañana mi hijo se despertaba mucho.